Hola, hola, buenos días, gracias por acompañarnos como de costumbre a través de nuestra agenda informativa. Un espacio que hoy nos da el escenario, las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en la capital industrial del país. Y a buena hora nos acompaña el comisionado presidente Rafael Barahona, que últimamente en los últimos días ha estado en una controversia, metido con aquellos que entre comillas se hacen llamar transportistas del sector carga, pero para ello vamos a ir abordando este tema en el desarrollo del programa, y vamos a hablar del tema del transporte en contexto referente al trabajo que ha hecho esta institución, que también se habla de nuevas modalidades del siglo XXI, del siglo XXIII, y que hoy pues las empiezan a implementar a nivel nacional. Nuestro invitado, como lo decía, vamos a dialogar con él, con el comisionado presidente, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rafael, buenos días, ¿qué tal está? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación a este programa, a este espacio, tener la oportunidad de comunicarnos con el pueblo hondureño y pues listos para darle respuesta a las interrogantes que tenga usted a bien plantear. Ya para entrar un poco en calor y... Bueno, aquí estamos en la oficina del abogado Alfredo Cerro, compartiendo, aquí le hemos invadido. Bueno, le decía, ya para entrar en calor, comisionado presidente, ante la situación que está viviendo el sector transporte, las exigencias que están pidiendo, yo lo decía al inicio, hay un abanderado en este sector transporte que toda la semana se llama pronunciamiento a salir con tomas a las calles. ¿Qué le tiene que decir usted o a qué se debe esta situación? Bueno, quiero iniciar diciendo que hay miles de concesionarios del transporte organizados en diferentes empresas y cooperativas que se han comunicado con nosotros desde la semana pasada, centenares, indicando que definitivamente ellos no están respaldando ningún paro ilegal, ninguna toma de carretera, ni ningún tipo de acción de protesta. Ellos están satisfechos con la gestión del año anterior, ¿verdad?, de este gobierno de la República que preside la presidenta Xiomara Castro, ¿verdad?, y que nos ha designado a nosotros con las facultades suficientes y amplias dentro del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido denunciando y las declaraciones que se han estado dando, muchos concesionarios responsables son conscientes de que estamos diciendo la verdad y que estamos apegados en ley. No vamos a permitir ninguna toma de carretera. Si eso sucede, sencillamente se va a aplicar la ley con rigor, decomiso de la unidad de transporte, emisión de la infracción económica que corresponde, suspensión o cancelación de los permisos de explotación porque son propiedad del gobierno de la República, ¿verdad? Y también la remisión al Ministerio Público por actos reñidos con la ley. Nosotros no podemos permitir que por un manifiesto político de algunos cuantos dirigentes del Partido Nacional que están metidos en negocios de transporte, se pretenda boicotear la gestión de la presidenta Xiomara Castro. Ahora bien, ¿esta situación obedece a intereses políticos, intereses privados o intereses propios del manifiesto? En todo caso, vamos a decir nombres de Edgardo Menéndez. Bueno, él es uno de los abanderados de este proceso, ¿verdad? Don Edgardo ni siquiera tiene concesiones registradas en este Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, es decir, él no es concesionario del transporte público, no entendemos por qué sigue haciendo labor de representación de un sector de transporte de combustible, ¿verdad? Serán los transportistas de combustible lo más indicado para determinar qué es lo que está pasando en ese sector y por qué habla en nombre de ellos una persona que ya no tiene ni siquiera registradas concesiones del transporte público ante esta institución. Por lo demás, hay otros dirigentes del Partido Nacional que también fueron diputados, como don Edgardo Menéndez y otros dirigentes que fueron regidores o candidatos a alcaldes en otros municipios y que también están metidos en negocios de transporte, que están con la instrucción del Partido Nacional de generar boicot al gobierno que preside nuestra compañera presidenta Xiomara Castro Zelaya. Nosotros podemos dialogar sobre la base de la objetividad cuando los reclamos son justos y son correctos, pero no
por ningún tipo de chantaje político, ¿verdad? Que solo pretenden seguir manejando los hilos de una institución, la cual estuvieron acostumbrados a manejar a su antojo en el pasado, ¿verdad? Y que fue una institución que no era más que un parásito, una institución que estaba en el fango, una institución que dependía total y económicamente del Tesoro Nacional, es decir, de los impuestos, y que ahora esta institución es autosostenible desde el punto de vista económico y que además ahora genera 30,000 certificados de operación por año. Este año estamos apuntando a generar unos 50,000 certificados de operación para que el otro año sea muy mínima la cantidad de concesionarios que quede pendiente. Rafael Barahona, comisionado presidente, referente a lo de Edgardo Menéndez, él alza la voz en petición. Primero pedía la guillotina de su persona. 2, exigía, creo que el de las básculas, de los pesos. Usted me ayuda. Bueno, me parece a mí, o es que usted ha sido muy drástico con él, o es que no han, bueno, usted nos ha dicho que no tiene concesiones, entonces esto nos queda claro que él sería un representante de algunas organizaciones. De otros sectores, que quizás sí tienen concesiones en el país. Entonces, ante estas peticiones, ¿qué tiene que decirle a usted, a don Edgardo? Bueno, mire, yo más que referirme a don Edgardo Menéndez, un señor pues jovial, un poco simpático en el trato personal, yo no tengo absolutamente ningún problema personal con él, pero no podemos permitir que se estén diciendo mentiras en los medios de comunicación, y entonces tenemos la obligación de salir al paso y defender las posturas que son correctas desde el punto de vista institucional. Nosotros no estamos permitiendo ningún tipo de chantaje institucional de nadie, ¿verdad? Estamos aplicando la ley. El ordenamiento en el sector transporte público a la mayor parte de los concesionarios les agrada, pero a algunos que estuvieron acostumbrados a vivir en el desorden, por supuesto que a eso no les va a agradar todas las acciones que se están implementando. Nosotros vamos a trabajar con aquellos concesionarios que quieren andar ordenados y que realmente viven del transporte público y quieren hacer del transporte público un negocio que sea rentable para ellos, pero nosotros desde el punto de vista institucional, una actividad que se convierta en un mejor servicio a la población, ¿verdad? Que es finalmente a quien hay que privilegiar y a quien la ley claramente también privilegia, ¿verdad? A los usuarios del transporte público. Por lo demás, nosotros vamos a seguir trabajando en lo correcto, ¿verdad? Institucionalmente, la Presidenta de la República puede decidir en cualquier momento hacer rotación, puede decidir en cualquier momento hacer ratificación, puede decidir en cualquier momento quitarnos a los 3 comisionados, puede decidir en cualquier momento quitar a 1 o 2 comisionados, me pueden pedir la renuncia a mí mismo. Mi cargo ha estado siempre disponible, ¿verdad? Yo no tengo absolutamente ningún problema con eso, no estoy enamorado de ningún cargo público. Nosotros todos los días nos levantamos, confiamos en Dios, primero ponemos nuestra vida en manos de Dios y luego a trabajar, ¿verdad? Estando conscientes de que ejercemos una función pública y que en un cargo público hoy se está y mañana no está. Así que no tenemos absolutamente ningún problema. A mí más bien me dicen muchos concesionarios del interior del país, y la rotación de esos dirigentes del Partido Nacional que tradicionalmente han estado dirigiendo por décadas el transporte público, ¿cuándo se va a dar esa rotación? Dice. O sea, ¿a quién hay que rotar? ¿Hay que rotar al comisionado presidente o hay que rotar a quienes han dirigido y han permitido que el transporte público llegue a ser conducido y a ser infiltrados en algunas modalidades del transporte más que en otros, pero son modalidades que prácticamente han sido asaltadas también por el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, ¿a quién realmente hay que rotar, ¿verdad? O sea, a esos dirigentes que a veces actúan de manera irresponsable, ¿verdad? Quedarnos con los dirigentes que actúan de manera coherente, pero además con todos aquellos concesionarios que sí quieran hacer cambios profundos en el sistema de transporte para mejorarlo para bien de todos. Cuando hablamos de concesionario, tenemos entendido que se ha iniciado una regulación minuciosa por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre con estos concesionarios que usted decía que sobrecargan o el peso de las
de los cargos. Entonces, esto creo que ha golpeado un poco los intereses de algunos concesionarios, ¿va? Sí, miren, nosotros tenemos establecidos un control de pesos y dimensiones, que de momento lo hacemos con básculas móviles que requieren constantemente estar siendo calibradas, ¿verdad? Para prestarle un servicio objetivo y correcto a la población, ¿verdad? Para no estar generando infracciones que no correspondan o porque no estén calibradas adecuadamente las básculas. Las básculas, cuando nosotros hacemos operativos, son utilizadas al extremo, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga también a estarle dando con más periodicidad ahora el mantenimiento respectivo para garantizar, digamos, un servicio profesional, tanto para usuarios del transporte de carga como para concesionarios. Pero yo le digo hoy aquí a algunos dirigentes que pusieron en un documento que no han habido avances en el tema de control y pesos y dimensiones. En el gobierno anterior establecieron 570,000 lempiras por combate al cabotaje, que es el transporte ilegal que realizan algunos transportistas centroamericanos que se quedan haciendo fletes ilegales a nivel interno del país. Y por concepto de sobrepeso, 570,000 lempiras, gobierno anterior. Y nosotros solo el año pasado generamos 17 millones de lempiras en concepto de infracciones por sobrepeso y también de infracciones por concepto de cabotaje. Entonces, si nosotros fuimos 22 o 25 veces más eficientes que el gobierno anterior en un año de la gestión de la Presidenta de la República, si eso estuvo abandonado por 26 años y la Presidenta de la República tomó la decisión con este gobierno de empezar a implementar estos controles en ejes carreteros del país, ¿por qué si estuvieron 12 años bien calladitos sin exigir absolutamente nada, hoy que tenemos resultados extraordinarios en un tan solo año de gobierno a nivel de control de pesos y dimensiones en el país, no reconocen esos avances, sino que dicen que en eso no se ha hecho nada, ¿verdad? Entonces, cuando se falta la verdad y cuando se pierde objetividad, cuando pasaron 12 años que solo generaron 570,000 lempiras en esos conceptos, y cuando nosotros les demostramos que en un año hemos sido 22 veces más eficientes que ellos, entonces ¿por qué hoy vienen a decir que el instituto no está haciendo absolutamente nada? Nosotros a base de mentiras, por supuesto que no se puede dialogar, ¿verdad? Los diálogos son con los puntos de manera transparente, reconociendo los avances y viendo qué cosas podemos de mejorar para bien de todos, no solo de los transportistas, para bien de los usuarios del transporte público, que al finalmente es a quien la ley privilegia. Nosotros estamos listos para aplicar la ley, para aplicar los reglamentos, para aplicar las disposiciones que nos corresponde como Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Los comisionados no tenemos absolutamente ningún problema. Los tres lo hemos dialogado, que es la Presidenta de la República la que va a decidir si hay rotación, si hay ratificación y si hay rotación a cuál de los otros comisionados le corresponde ejercer el rol de la titularidad. Pero eso es algo irrelevante en el sentido siguiente. Lo importante para nosotros y para la Presidenta de la República es que el instituto siga avanzando para ser autosostenible desde el punto de vista financiero y que le preste un buen servicio a los usuarios y a los concesionarios del transporte público. Lo demás es irrelevante, pues al final yo me puedo ir de aquí en media hora, pero si el instituto sigue funcionando con un equipo de profesionales adecuados y con gente comprometida por un proceso de refundación del transporte público, no importa, ahí van a aparecer llorando después por cambiar otro comisionado. O sea, lo que deben de tener claros esos dirigentes del transporte es que esta institución no va a retornar al pasado para ser una institución desastrosa, quebrada financieramente y desordenada, aquella institución inecta que no era capaz ni siquiera de sacar un permiso de explotación y un certificado de operación. Bueno, excelente, Rafael Barahona, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, mensajes publicitarios de unos cambios para que se mantenga muy bien informado desde las instalaciones del IHTT en contexto referente al tema de transporte. Vamos a ir abordando después de la pausa. Comisionado presidente, sabemos que tiene gente esperándolo afuera porque cuando usted viene acá las expectativas son enormes porque quieren hablar con usted, quieren que usted les resuelva. Bueno, en fin, el sinnúmero de temas que tenemos para abordar a través de nuestra agenda informativa. Pausa, ya regresamos.
Continuamos a través de nuestra agenda informativa, siempre en el más completo resumen informativo del país, con invitados de interés nacional. Hoy el tema del transporte, que está muy latente. Solo para que tengan el contexto de lo que hemos ido desarrollando en este programa de opinión, de diálogo. Platicamos con el comisionado presidente Rafael Barahona, y él nos decía de que el debate, toda esta cizaña que se ha creado en torno a la institución de él, en torno al cambio, me imagino que les ha socado la faja, y eso les ha incomodado de una u otra manera a estos disque empresarios de concesionarias, que lo que hace, según lo que el mismo comisionado decía, es que son la voz cantante de intereses de ciertos grupos que se organizan al interior del sistema de transporte. Ahora vamos a hablar en torno al transporte, pero vamos a tocar el tema de los transportes de la ruta, o los transportes urbanos, como le llaman, e interurbanos, porque aquí hay un problema muy latente, y que me imagino que el comisionado, porque esta es la experiencia de ellos, ver las debilidades o ver en qué se puede fortalecer las mismas, el sistema de transporte. Incluso ellos ya hablaron de digitalizar, modernizar a través de las nuevas tendencias de las tecnologías el sistema de transporte del sistema urbano. Bueno, pero comisionado, en sí el sistema de transporte urbano público, ¿qué se está haciendo por parte del Instituto Hondureño? Sí, en el caso de aquí de San Pedro Sula estamos trabajando fuertemente en el tema de modernización del transporte para la ciudad. Ese es un proyecto que implica casi 700 unidades de autobuses completamente nuevos, con tecnología incorporada tanto para seguridad como para un sistema de recaudo moderno. Eso va a cambiar radicalmente la forma como se está utilizando el transporte. Ya no va a haber pleito de líneas en las carreteras, ni rapilocos conduciendo los buses, sino que todo va a ser de manera ordenada, de manera sincronizada, y procurando sobre todo el bienestar para la población, para los usuarios del transporte, con mecanismos novedosos de seguridad, pero también eso va a mejorar sustancialmente también la economía de los dueños del transporte, de los concesionarios. Ese es un ganar-ganar para todos, ¿verdad? El gobierno va a mejorar su actividad regulatoria también con toda la tecnología que este sistema va a traer incorporada. Entonces, en San Pedro Sula estamos en una etapa muy importante de la búsqueda del financiamiento. Hay una opción internacional y un banco nacional que también está analizando y revisando los estudios de factibilidad que se desarrollaron para este proyecto, y esperemos que en el transcurso de este mes de marzo por tarde se decidan, ¿verdad? Si se decide durante el mes de marzo el financiamiento, sin duda alguna, a partir de que esté el financiamiento disponible, son 6 meses para la ejecución total del proyecto, ¿verdad? Entonces San Pedro Sula, sin duda alguna que este año debería de tener un sistema moderno de transporte para la población. Y en la capital de Honduras, pues ya instalamos una comisión de modernización que está trabajando. Ayer me presentaron una propuesta de cronograma de actividades. Vamos a revisarlo bien. Mañana tenemos reunión de trabajo con el equipo técnico del IHTT para ver esos avances y trazar una ruta que nos permita para finales de año o principios del otro ya tener también concluido un proyecto moderno de transporte para la capital, ¿verdad? Igualmente estamos valorando ya Ceiba y Choluteca que puedan entrar en un componente de modernización. Eso en el transporte urbano, que es la modalidad de transporte que más movimientos de personas hace todos los días, ¿verdad? Quizás 500,000 de personas que implican 1,000,000 de pasajes diarios, ¿verdad? Se están moviendo ahí en el sistema del transporte urbano, ¿verdad? Y si se ordena el sistema del transporte público, se va a dar un paso gigante para ordenar el sistema de seguridad en el país. Pero es un dato muy interesante, porque no solo entramos en la era de la nueva globalización, digitalización del sistema público en el país, pero sobre todo también la regulación de las unidades del transporte, porque lo que hemos visto es que ahora el IHTT
los ha tenido más les ha puesto más el dedo en la llaga, aquellos también transportistas que andan ilegales. Y digo esto porque a nosotros nos llaman a través de nuestros programas, nos dicen, mire, aquí nos hacen la competencia desleal, nos ponen los tropiezos, incluso el tema de la extorsión también no se puede dejar de pasar desapercibido en el sistema de transporte, que ha golpeado las arcas financieras de un rubro que es un rubro importante en la economía del país, comisionado presidente. Pero bueno, si a esta tecnología nos lleva un mejor servicio en el sistema de transporte, se ha hecho está preparado el pueblo para percibir este nuevo sistema de transporte, comisionado. Es un proceso gradual de cambio, ¿verdad? Recuerde que es un proceso cultural también que hay que cambiar, ¿verdad? De la forma tradicional como se usa el transporte actualmente y lo que se pretende hacer en el transcurso de este año. Todo va a tener su curva de aprendizaje, ¿verdad? Y de adaptación a este nuevo esquema, ¿verdad? Pero que es un esquema que le va a beneficiar a los usuarios, ¿verdad? Que le va a servir en gran utilidad también a los concesionarios, ¿verdad? Y al mismo gobierno de la República como ente regulador. Yo creo que en esto va a ganar el país, ¿verdad? Va a dar un salto grande en la calidad del servicio del transporte que se está conforme a lo que actualmente se presta y lo que se pretende hacer, ¿verdad? Además de que la población también va a recibir el beneficio de manera directa para el subsidio del transporte, ¿verdad? Ya no va a ser a los dueños de las unidades, sino que va a ser directamente a la población con la tecnología ahí incorporada, y cada vez que lo utilice, pues el gobierno de la República va a asumir el subsidio que le corresponde. Me genera la duda y tengo que preguntar como periodista, ¿se va a usar una tarjeta que tendrá chip? ¿Dónde va a ser comprada? Es ¿O todo, tienen las unidades de transporte? ¿Qué tienen que ser las unidades de transporte? Es todo un proceso, es un sistema abierto, que claro que va a haber una tarjeta oficial de uso de transporte, pero que también va a poder pagar la gente con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o con sencillamente una aplicación de código QR que quiera bajar de su teléfono. Es decir, va a ser un sistema versátil de pago, pero sí lo que más se va a usar sin duda alguna va a ser la tarjeta de transporte, que se va a recargar en diferentes establecimientos del país, en pulperías, mercaditos, supermercados, estaciones principales de autobús, etcétera, ¿verdad? Ese es todo un proceso y toda una mecánica que los estudios ya indican a dónde deben de hacerse. En el caso de San Pedro Sula ya está establecido todo un esquema, ¿verdad? En base a los estudios que se realizaron, y en la capital de Honduras pues están en el proceso de estudiarse. La pregunta sería, en el caso de los transportes, ¿ustedes tienen que elegir las unidades o tienen que pasar con algún método riguroso, físico, mecánico, así como lo hacen en las revisiones periódicas de las unidades del transporte? Recuerde que la inversión de las unidades va por cuenta de los concesionarios del transporte actual, ¿verdad? Ellos van a ser parte importante y determinante, ¿verdad? Pero son unidades de transporte completamente nuevas que se van a encargar directamente a los fabricantes, tienen que ser marcas respaldadas internacionalmente, entonces ahí no va a haber tanta complejidad, ¿verdad? Yo creo que lo importante es tomar decisiones de manera transparente en una mesa, donde nadie esté sacando ventaja de nadie, ni entre concesionarios, ni el gobierno queriendo, ¿cómo es que se llama?, hacer cuestiones oscuras también en este proceso, para que no fracase como ya fracasó uno en la capital de Honduras. Lo importante es que si se maneja todo de manera objetiva, de manera decente y de manera transparente, las cosas van a avanzar. Sí, el tema sería definición, transparencia, objetivo y puntualidad por parte de los concesionarios también. Ahora, el tema de estas nuevas unidades, estaríamos pensando que quedan obsoletas las unidades que son ataúdes andantes en todo caso, para no usar adjetivos, adverbios un poco discriminativos. Todo eso sería parte de un proceso de chatarrización, ¿verdad?
una parte, y la parte que esté buena, pues posiblemente proceso de donación o de traspaso a otros lugares donde fuera de Tegucigalpa, fuera de San Pedro Sula y de las ciudades que van a ser objeto de modernización, para que presten un servicio social, alguna escuela, alguna iglesia, etcétera. Pero son cuestiones que se van a ir definiendo en el camino junto con los concesionarios del transporte público. ¿La misma ruta? ¿No se cambian las rutas? ¿Serían las mismas? Van a haber algunos cambios, ¿verdad? Algunas modificaciones en las rutas conforme a los estudios que se vayan haciendo y que se están actualizando. Aquí en el caso de San Pedro Sula ya eso está concluido y está terminado, ¿verdad? Vamos a necesitar cooperación de las alcaldías también para el establecimiento de algunas nuevas rutas, la construcción de algunas bahías, ¿verdad? Sí. Y la incorporación de la tecnología, que va a ser parte del componente de transporte. Ahora, ¿esto nos lleva incorporación de nueva tecnología, de nuevas unidades del transporte? Nos lleva a pensar, usted me decía que están esperando el financiamiento, o el proveedor, en todo caso el que va a dar la plata. ¿A cargo de quién va a estar este financiamiento? De un banco privado, nacional o extranjero, ¿verdad? Que ve que los estudios son factibles, que va a poder prestar el dinero para que se obtenga la tecnología y las unidades de transporte, y los concesionarios asumiendo la responsabilidad del pago de esos financiamientos, que van a estar garantizados en primera instancia con el recaudo, pues con lo que día a día se recauda, el banco ahí se paga su préstamo y lo demás se lo va transfiriendo a los proveedores de combustible, de lubricantes, de mantenimiento, y luego la parte que correspondan utilidades se distribuye entre los concesionarios. Sí, por los riesgos que puede haber, la banca privada muy celosa con sus créditos. Pero van a tener una forma segura de recepcionar el recurso y pagarse su préstamo, y luego redistribuir los recursos a los diferentes proveedores y a los mismos concesionarios las utilidades respectivas. Comisionado, el tema de las unidades de taxi, los taxis que están operando, bueno, nos pasamos de un tema siempre, pero el mismo tema del transporte, pero ahora del tema de los buses urbanos al tema, o del transporte público al tema de los taxis. Digo yo porque en el gobierno anterior se manejó de que de estos cambios de los cilindrajes de gas y todo esto, ¿ustedes todavía lo siguen implementando este sistema? Digo yo porque ante el precio de los carburantes a nivel internacional, que está un poco caro, que no tiene nada que ver el gobierno, aclaramos esto, porque es un precio internacional del producto del barril de petróleo en el mercado internacional, entonces se tendría que tomar otras medidas. Ustedes, me imagino que no han olvidado este tema de lo... Hay una propuesta que se está haciendo a Casa Presidencial para la adquisición de alrededor de unos 3.000 o 4.000 sistemas de gas para poderlos instalar este año, ¿verdad? Ayudarle directamente a los concesionarios a nivel de taxi, esto es para la modalidad de taxi, ¿verdad? En diferentes partes del país, ¿verdad? Poder repotenciar a aquellos que lo siguen utilizando y hicieron buen uso de él, ¿verdad? Y asignar nuevos sistemas de gas a concesionarios en otros puntos del país también, ¿verdad? Eso como una medida para que ellos tengan una economía, ¿verdad? Ya que el valor del galón de gas anda por debajo de la mitad de lo que anda el valor de gasolina, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí tienen una economía importante que va a ayudar a evitar a que se incrementen costos en las tarifas a los usuarios finales, ¿verdad? Y andar pidiendo subsidios. Nosotros creemos, hemos instalado también una comisión para revisar todo el funcionamiento de la modalidad de taxi, porque nosotros queremos ayudar al sector taxi, ¿verdad? En una lógica comprensión de una realidad, ¿verdad? Del sistema Uber, del sistema VIP, de los sistemas de plataformas privados que andan ahí sin ninguna regulación, y que por más esfuerzos que se hacen para combatirla, la gente al final agarra su teléfono y llama de manera directa a la persona que quiere que le preste el servicio de transporte. Entonces, ¿cómo hacemos que el sistema de transporte de taxi tradicional pueda ser superior en calidad de servicio al que están prestando estas plataformas actualmente? Le vamos a meter tecnología al sistema de taxi, le vamos a meter modernización y le vamos a meter decisiones que van a ayudar a salir adelante a muchos taxistas a nivel nacional. Nos quedamos con el tema de taxi para ir finalizando ya nuestro segundo archivo en este segmento con el tema del transporte.
Comisionado presidente, el tema de taxi, usted decía regularización y sobre todo ordenamiento también, no solo en el transporte urbano, sino que en el sistema de taxi, porque ahí están los denominados, ¿cómo es que le llaman? Los ilegales que le llaman. Los VIP, sí, los que andan circulan sin ninguna regulación. Exacto. Y creo que en este caso sí han tenido molestia. Es factible la molestia que tienen los que sí andan con su permiso legal, los que sí andan operando de forma transparente con todos sus documentos. Entonces han hecho el grito a las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Digo yo, ¿qué van a hacer este año? Porque viene un nuevo año, es un nuevo año que ya estamos 3 meses ya navegando en este año y hemos ido viendo el desarrollo por parte del gobierno y las autoridades que ya, pues, esto se ha ido asentando. Uno de los temas del sector taxi es que andan los ilegales, los taxis brujos, o los taxis sin documento. Bueno, estamos usando bastantes definiciones de la ilegalidad de los taxis. ¿Qué se está haciendo por esto? Mire, nosotros le hemos dado facilidades al sistema de taxi tradicional para que puedan salir de su jurisdicción a realizar carreras que a veces comprenden desplazarse a otros municipios o interdepartamentales, ¿verdad? Se les ha dado muchas facilidades a través de una simple comunicación por WhatsApp al Departamento de Inspectoría, ¿verdad? Eso no es suficiente, por supuesto que no es suficiente. Hay que cambiar sistemas de gas, hay que conseguir un fondo para que ellos puedan renovar su flota, poco a poco ir cambiando esa flota por unidades de transporte más acordes a una realidad y a una calidad de servicio que la población está esperando, generar la propia plataforma tecnológica con el IHTT para que todos estos taxistas puedan brindar un servicio también puerta a puerta, casa a casa, y llevar a la gente con la seguridad que requiere la población, ¿verdad? Y con la eficiencia y economía que también está demandando. Entonces, son grandes retos que hay en la modalidad de taxi, ¿verdad? No se trata de... Pero es difícil. Sí, es difícil porque es difícil controlar, porque ¿cómo controla usted al ciudadano que desde su casa tiene, desde su teléfono llama al taxista o llama a una plataforma con la que está acostumbrado y se siente seguro a transportarse y que lo va a traer a su casa y lo va a dejar a su trabajo o a donde le pide? Entonces, eso es más difícil controlarlo. Entonces, necesitamos que los taxistas nuestros sea superior a ese servicio el que puedan prestar para que sigan en el negocio y para que sigan ellos también estando ahí con vida, ¿verdad? Y para que podamos combatir con una competencia adecuada esa ilegalidad, y además le vamos a entrar con legislación eficiente para atender qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Porque el problema ahí es que hay un vacío en la legislación en cuanto al tema de estas plataformas que tienen tecnología y que están operando de esa forma. Bueno, comisionado presidente, nos vamos a nuestra segunda pausa. Después de nuestra segunda pausa vamos a ir desarrollando ya el tema más a fondo, pero vamos a hablar del tema de creo que se están haciendo ya las revisiones físico-mecánicas, ¿va? Previo a la semana mayor, porque cuando pasamos por la 33 calle, que ya es donde se opera para hacer todos estos métodos técnicos mecánicos por parte del IHTT, pues hemos visto el trabajo, se están otorgando permisos y sobre todo hemos visto en la calle bastantes operativos por parte de este personal de agentes de esta institución. Me imagino que referente a permisos, referente a la regulación de las unidades de transporte, bueno, son partes del trabajo, y sobre todo lo que mencionó el comisionado presidente Rafael Barahona, que aquel que le dé la idea en las neuronas de quererse tomar la calle por creerse que esas peticiones que van a hacer a las calles son en beneficio del pueblo, pues se van a tomar acciones, van a haber sanciones. Digo lo que me dijo en contexto el comisionado presidente Rafael Barahona. Segunda pausa, no nos cambie para seguir con nuestra agenda a través de este programa de transporte especial que estamos haciendo, del transporte, como lo decía, en las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre en la capital industrial del país. Pausa, ya regresamos.
Gracias por continuar, siempre informándose en el más completo resumen informativo del país. Siempre en el mismo escenario, pero con otro invitado, con el mismo tema que nos hemos ido desarrollando durante el transcurso de los minutos, el tema del transporte. Dialogamos anteriormente con el comisionado presidente, a quien le agradecemos su visita en San Pedro Sula y por ver los intereses de los transportistas en la zona norte del país. El delegado, el abogado Alfredo Cerros, delegado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, hoy nos va a acompañar para poder ir abordando estos y más temas que no le preguntamos al comisionado presidente, porque hoy vamos ya a aterrizar en el tema de de la zona norte, en el tema de la capital industrial del país, qué se está haciendo en el transporte en este sector. Bueno, pero antes de iniciar con la primera pregunta y darle la bienvenida al abogado al Cerros, buenos días, ¿qué tal está, abogado? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, ustedes los medios de comunicación. Es un honor para nosotros poder siempre dar las buenas noticias en el tema del transporte, en el tema de qué es lo que está pasando en esta institución. Manifestarle que hasta este momento nos sentimos muy agradecidos con Dios, con la oportunidad que nos da de poder dirigir los destinos de esta institución, que es una institución que le da mucho al país en temas de desarrollos económicos y en temas del auge, en tema de mano de obra y trabajo a nuestros hondureños en este país que tanto amamos. El transporte en San Pedro Sula, para especificar, San Pedro Sula Cortés, es una papa caliente. Aquí hay que luchar, navegar con las turbulencias de los operadores del transporte. Estamos próximos a realizarse una celebración que naturalmente se realiza cada época del año, la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Ya se están realizando las revisiones físico-mecánicas? Sí, bueno, hemos iniciado desde la semana pasada, hemos iniciado las revisiones físico-mecánicas en las 33 calles donde antes funcionaba el ingenio Chumbagua, que ahí están las oficinas. Ahí están las instalaciones del IHTT en el tema de revisiones físico-mecánicas, que la estamos coordinando con CONAPREN, donde están bomberos, está Copeco, está también Infop, y nosotros que somos los que revisamos toda la documentación que esté legal y en debida forma. El único requisito para poder obtener un permiso de salida es que las unidades que van a tomar este beneficio tienen que entrar a las instalaciones del IHTT para ser revisadas y que el IHTT asegure que documentalmente andan bien las unidades y que también físicamente anden. Decirle a los concesionarios de estos rubros que para poder obtener este beneficio tienen que tener toda la documentación requerida en el IHTT para poder tener este beneficio. Este beneficio de revisiones físico-mecánicas son totalmente gratis, que la institución lo está brindando a todos aquellos concesionarios que van a salir de las ciudades importantes del país, a todos los destinos de Honduras. Así es que esta institución está manejando todos los días en nuestras instalaciones alrededor de 25 unidades diarias, para poder sacar hasta el 31 de marzo, que es un viernes, y el 1 de abril empieza la Semana Mayor, estamos nosotros revisando estas unidades. Hasta esta fecha, el 31 de marzo, vamos a poder revisar las unidades y la gente que no lleve estos permisos serán sancionados y, dependiendo las circunstancias, también irán a ser decomisadas estas unidades en todas las partes de Honduras. ¿Qué se hace en el caso, abogado, de aquellos familiares que tienen sus unidades del transporte y que no hacen excursiones de manera monetaria, sino que lo hacen de manera familiar? ¿Siempre se les pide este permiso? Bueno, depende. Si ellos son concesionarios del transporte, si son concesionarios del transporte y tienen un certificado o tienen una petición en esta institución,
nosotros los identificamos como concesionarios. Si estas personas van a salir con sus familias o van a hacer viajes privados, siempre y cuando sean concesionarios, van a obtener su permiso. Por cada salida que ellos hagan a diferentes puntos de la ciudad, tendrán ellos que sacar su respectivo permiso, y esa revisión físico-mecánica tendrá un valor de 6 meses, va a ser el tiempo que va a durar esta revisión, y los permisos los tienen que hacer en cada salida a cualquier parte del país. ¿Tienen que venir al instituto o cómo lo hacen? De manera... No se han digitalizado ustedes para que lo hagan de manera virtual y que la gente cuando hay un operativo pueda verificar si está en actual con el permiso. Digo yo, ahora con los métodos del siglo tecnológico, la vanguardia de las tecnologías. Bueno, lo que pasa es que como las revisiones tienen que ser físico-mecánicos, o sea que tienen que ser presenciales, no se podría los permisos obtener. Bueno, los permisos estamos nosotros. Por ejemplo, en el lado de Copán, en el lado de Cotepeque, Santa Bárbara, estamos mandando equipos también allá en el tema de Lloro. Estamos mandando equipos para que las revisiones las hagan allá. Y los permisos se los mandarían automáticamente a ellos vía una red, que es teléfono o WhatsApp. Ellos podrían hacer esa petición siempre y cuando que nosotros demos garantía de las revisiones físico-mecánicas. ¿Por qué estamos exigiendo esto? Porque nosotros queremos asegurarle a los que hacen el uso de este transporte que esas unidades llevan una revisión para no poner en riesgo a las familias hondureñas y enlutar cada uno de nuestros ciudadanos en el país. Bueno, nos queda claro ya esta situación, la incertidumbre que hay de esta Semana Mayor y que se espera que sea mejor que el año pasado, abogado Cerros. Ahora, el compromiso que hay por una institución de velar por los intereses de los viajeros, ustedes no van a permitir aquella unidad que sea un ataúd andante que ponga en riesgo la vida de los usuarios en esta temporada y que se enluten más familias por causa de estas situaciones que se puedan presentar. Bueno, mire, quiero ser responsable en que todo el concesionario que lleve sus respectivos permisos es que va a pasar un filtro de revisión en el IHTT. Aquellos permisos que salgan fuera del IHTT nosotros los vamos a denunciar, vamos a llevar hasta una denuncia a la Fiscalía, porque nosotros tenemos un control de estos permisos. Si alguien va a salir, tiene que ser responsabilidad de él, no del IHTT. Y si nosotros lo encontramos en los operativos y no llena los requisitos y las expectativas que el IHTT quiere, inmediatamente nosotros vamos a decomisar esas unidades y que el mismo concesionario tiene que poner otra unidad para poder trasladar hasta el lugar de origen de estos ciudadanos que van a utilizar estas unidades del transporte público. Quiero decirles que hemos preparado a los inspectores de nuestra institución para que no acepten ningún soborno en los operativos para poder que ellos puedan comprar a nuestros inspectores, y que sabemos que nosotros que trabajamos día con día para que no haga un tema de soborno en estos operativos. ¿Qué se hace en el caso de los taxis? O sea, que son de manera particular y que siempre les toca pedir un permiso si son concesionarios. Sí, que lo quieran usar como viajero. Siempre estamos pidiendo una revisión físico-mecánica por parte del IHTT. Nosotros le estamos dando 6 meses y a los taxis les estamos dando 1 mes de permisos. O sea, ellos con ese permiso pueden hacer hasta 1 mes, poder andar con ellos mismos para poder salir, porque ellos siempre han estado pidiendo 1 año, 2 años para esos permisos, pero esto se vendría a corromperse porque algunos taxistas, no todos, van a hacer competencia de otros municipios, y eso es lo que estamos nosotros regulando. Ok, perfecto. Abogado, ¿cuántas unidades? ¿Tienen un límite de unidades o no? A revisión física mecánica. Bueno, nosotros, con tal que nosotros nos dé el espacio para poder revisar, estamos revisando
desde la semana pasada alrededor de 25 unidades diarias, porque lo hacemos minucioso, no queremos tampoco hacerlo a la carrera. Tenemos un tiempo prudencial por unidades para hacerlo. Recordemos que ahí también está Bomberos, está Copeco, está Infop, estamos nosotros, y eso lleva un tiempo también. Está también Vialidad y Transporte, que todos estos tienen que firmar esta hoja para poder ser considerada como auténtico este documento. Bueno, es interesante todo este trabajo que ustedes están haciendo, sobre todo a esta época o a esta temporada del año, que siempre el mensaje es: si toma, no maneje con precauciones. Esa es una leyenda ya por tradición por parte de las autoridades del gobierno, pero a veces se tiene que ser un poquito mano dura, especialmente en estos términos. Abogado, el tema de los VIP sí nos interesa, porque, y el tema de los VIP, ¿tienen permiso de andar polarizados las unidades? ¿O porque hay unidades de taxis colectivos que andan polarizados su vidrio? Bueno, en primer lugar, los VIP no son autorizados por el IHTT. Ajá. Esto es una competencia desleal de los taxis que reconoce el IHTT. También hay las empresas que son de Uber, de InDrive, que son empresas que están en todo el mundo. Nosotros no reconocemos a estas empresas como legales. ¿No las reconocen? No las reconocemos. Ajá. Porque no están registrados dentro de nuestra ley. Nosotros lo único que reconocemos son aquellos taxis que son ejecutivos, sí, que ajá, dice la ley que sí pueden ser usados en el país. Los VIP no los reconoce esta institución. Y si hay una denuncia, ¿cómo la identifican? Bueno, entonces ahí es donde nosotros hacemos un trabajo de investigación, okay, porque hay algunas empresas que se dedican meramente a esto, sí, y ellos lo que hacen es poner sus números, poner sus logotipos de las empresas que no están reconocidas por esta institución. Nosotros siempre le manifestamos al rubro de taxis y taxis colectivos y taxis de barrido, que le llaman, que ellos deben de competir con estos taxis brujos, que le llamamos nosotros, porque esto es un rubro que ellos están haciendo una labor de manera ilegal, porque la institución no se lo reconoce. Manifestarle que hay también taxis que tienen sus números, están aquí registrados, pero no le ponen su número, porque también ellos son objetos de extorsión, sí. Que ellos miran quién es el propietario, y hay una serie de situaciones. Por eso este rubro del transporte VIP ha venido a ganar auge en el país o en el mundo, porque la gente lo hace de manera discreta y no hay una forma que alguien identifique estas unidades como un comercio. Bueno, abogado, en el caso, yo le decía, cuando le hacía la pregunta, o creo que no fue bien planteada, le decía, en el caso de los taxis, retrocediendo a la pregunta anterior, si un familiar tiene un taxi y se le enferma, entonces toca salir de emergencia. Porque si vive en Progreso y lo mandan para San Pedro, de San Pedro lo trasladan para Tegu, entonces son casos excepcionales que se dan. Me imagino que en eso es un poquito más benevolente el Instituto Hondureño del Transporte Público. Pero ahora bien, ¿cuántas unidades o cuántos números hay asignados en San Pedro Sula? Bueno, según lo que hay asignados en una base de datos, hay alrededor de 7,000 números. ¿Solo en San Pedro? Solo en San Pedro Sula. Pero ahorita hay una cantidad mucho mayor. Ajá. En el tema de los VIP, en los temas de taxis o números, carros que han entrado sin números, porque antes estas cooperativas o empresas que se dedicaban a este rubro de taxis, ellos alquilaban los números. Entonces, el día de hoy
estas taxis o estos vehículos que antes alquilaban estos números, ahora no lo hacen porque dicen que para qué lo van a alquilar si no lo dejen. Los otros no cobran y lo otro. Entonces, hay una situación que nosotros debemos de reconocer también, es que la parte que tiene que enfocarnos fuertemente en este tema es el tema de seguridad. Esto le compete meramente a la Secretaría de Seguridad para poder combatir este flagelo junto a varios entes que nosotros, está Tránsito, está la Policía Militar, está la Policía Nacional, estamos nosotros, y hay un montón de entes del gobierno que tienen que estar vinculados en esto para poder combatir este flagelo. Bueno, ahora referente al tema es que una cosa nos lleva a la otra, el tema de los precios de las tarifas que le llaman en el transporte. ¿Han podido regular ustedes? Porque se hablaba que incluso hay unidades del transporte urbano que han subido los precios y no respetan también el descuento de las personas de la tercera edad. Bueno, mire, hemos hecho operativos fuertes, principalmente en el tema de transporte interurbano y en urbano, porque hay algunas tarifas que se cobran en base al kilometraje. Sí. Hay algunas empresas que han sido responsables, pero hay otras que han sido irresponsables. Pero es por lo mismo, la mayoría de las empresas que han sido irresponsables son las que posiblemente andan ilegales, que solo tienen un escrito, que no tienen una resolución, que no tienen un certificado, que no tienen una concesión, ni tan siquiera hay un estudio socioeconómico donde han hecho una petición. A raíz de eso, el IHTT ha hecho algunas inspecciones en los ejes carreteros, principalmente donde a nosotros nos corresponde, y desde ahí nosotros hemos levantado una base de datos cuáles son las empresas de transporte público, urbanas e interurbanas, que hacen un cobro ilegal a esto. En el tema de la tercera edad, en el descuento de la tercera edad, hemos sido muy enfáticos en esto. Hemos trabajado para que ellos puedan darle este beneficio de la ley a los señores de la tercera edad, y creo que en algunas empresas son responsables y en los otros siempre han sido responsables, pero esto es más de cultura y más de conciencia para aquellos concesionarios que en realidad se dedican a este rubro, que tienen que traspasárselo a la gente, a los señores de la tercera edad. Bueno, vea usted que nos hemos quedado corto con este tema. Ya me dice producción que tenemos que ir finalizando nuestro espacio informativo. Solo me resta agradecerle, abogado Alfredo Cerro, gracias por la oportunidad, gracias por informar, porque nosotros somos los puentes para dar este servicio. Sí. Ya cuando estemos ya próximos a Semana Mayor, que nos queda un mes más o menos y un par de días, sí, un mes, vamos a estar desde el lugar donde hacen ustedes las revisiones, los operativos ahí, para que vean en imágenes vivas propias, que es el trabajo que está realizando el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. También agradezco la visita que hace y la atención que ha venido a dar también el comisionado presidente Rafael Barahona, para poder dialogar, porque este es un diálogo, ver las expectativas, ver qué se necesita y escuchar a estos transportistas, porque no solo es ver la parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, sino que también es ver la contraparte. ¿Qué mejor servicio se puede dar? ¿Qué alternativas hay? ¿O cómo le puede ayudar esta institución también a los transportistas para poder operar y poder subsistir en un rubro que no es nada fácil, abogado Cerro? Un rubro muy, muy difícil de trabajar, porque va de la mano los altos costos de los precios, la delincuencia, la secuela de delincuencia que de una de otra manera está golpeando ahí las arcas financieras del transporte. Entonces, bueno, solo para ir finalizando, enormemente gracias por su amable sintonía, por haberlos acompañado, y gracias también al abogado Alfredo Cerros, como lo decía, y también al licenciado Rafael Barahona, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que han ido luchando para poder ir enmendando, ir dejando ya, ir armando los cabos sueltos que había aquí en esta institución, pero que hoy por hoy pues se está viendo el sol claro. Gracias por acompañarnos, y Dios mediante, siempre pendiente de Maya TV y de las redes sociales, para que usted se mantenga
muy bien informado. Hasta pronto.